quedado? De la ¿En qué, doctora. en qué parte hemos quedado? No me acuerdo. Doctora, es Hemos avanzado. precisamente, doctora. Ahí recién En la estamos. diapositiva 5, doctora. Ya. Bueno, vamos a continuar hablando sobre los traumas obstétricos. Dijimos que estas son patologías que se van a presentar precisamente en el último trimestre del embarazo, específicamente en el periodo del trabajo de parto, durante el periodo del alumbramiento y al momento del nacimiento. Existen muchos factores para su presentación y dentro de ellos tenemos a unos que son los más importantes a considerar porque tienen mayor incidencia de trauma obstétrico, como por ejemplo las primigestas, las grandes multíparas, la presentación pelviana, que es una patología que requiere conocimiento de la expulsión del producto, y el uso de instrumentos como el forceps y la extracción por vacuum o ventosas, pero que esto en la actualidad ya se ha quedado en desuso y ha sido reemplazado por la cesárea debido a los múltiples problemas que ocasionaba en la cabeza y lesiones también que ocasionaba en la cabeza. Las lesiones que se pueden presentar por traumas obstétricos pueden ir desde superficiales, pueden ir desde lesiones vasculares, pueden ir lesiones musculares, nerviosas, pueden ir lesiones óseas, viscerales, lesiones por hipoxia y finalmente algo que ya hemos avanzado, la asfixia perinatal, por ende el sufrimiento fetal agudo y la asfixia perinatal son traumas obstétricos que se van a presentar al momento del nacimiento. Se presentan y lamentablemente en algunas ocasiones van a ocasionar problemas o secuelas irreversibles en ese nuevo ser. Dentro de los traumas más frecuentes que nosotros encontramos es el trauma a nivel de la cabeza, como por ejemplo el caput sucedáneo. ¿Qué es el caput sucedáneo? El caput sucedáneo es una de las patologías que se presentan generalmente al momento del nacimiento y es la más frecuente y se caracteriza por un edema o una tumefacción no dolorosa, indolora, de bordes fuera de la sutura, quiere decir mal definidos, que se van a presentar en este edema o esta tumefacción en la zona de presentación, es decir, en la cabeza, dependiendo de cómo está la situación de la cabeza. Entonces vamos a ver que el caput es la más frecuente de presentarse y se debe a cuando está pasando por el canal estrecho, por el canal vaginal, y que en algún momento se ha detenido. Entonces no se ha detenido mucho tiempo, sino unos 3 o 4 segundos, donde origina la presentación. Además, que a veces también es casi habitual encontrar el caput sucedáneo debido a el momento del trabajo de parto. Recuerden que después de la dilatación 10 tiene que venir el periodo de descenso y tiene que venir el periodo de coronamiento. Entonces dependerá de la mecánica fisiológica del paciente para que este edema sea marcado o sea apenas visible y que se resuelve dentro del lapso de las primeras 24 horas, cuando no es muy grande, no es muy extenso, o a veces hasta el segundo día. ¿Requiere tratamiento? No requiere tratamiento, absolutamente nada, porque solo es una simple inflamación que se va a producir en el cuero cabelludo y que se va a acompañar a veces de petequias y excepcionalmente de hemorragias, pero que no va a requerir ningún tipo de tratamiento. Entonces resuelve hacia el primer día, en la gran mayoría de las veces, y en las otras va a resolver aproximadamente hasta las 48 horas, cuando se presentan generalmente en los recién nacidos a término. O sea, es más frecuente observar en los recién nacidos a término. Pero no será lo mismo cuando nos encontremos con otras lesiones en la cabeza
que es el cefalohematoma subperióstico y el cefalohematoma subaponeurótico. El subperióstico, ¿qué es? Es la colección hemática debido a la ruptura de los vasos sanguíneos, que se van a producir estos vasos, la ruptura de estos vasos, y se desprenden ¿de dónde? Del periósteo que recubre la bóveda craneal. Entonces la fuerza es tal que va a desprender el periósteo y se produce la ruptura de los vasos de la cabeza de este recién nacido. Generalmente se presentan cuando estos niños, estos recién nacidos, pasan por el canal estrecho, que es el canal vaginal. Cuando se han detenido, se detienen en forma prolongada en el canal del parto y rompen los vasos del cuero cabelludo. ¿Cuáles, por ejemplo? Los vasos transversos, los vasos de la vena de Galeno. Entonces son esos vasos que se van a romper y que van a generar esto que es el cefalohematoma subperióstico y que va a persistir, ya no va a persistir 24 o 48 horas, sino inclusive puede durar una semana. Estas lesiones que nosotros estamos hablando se presentan también porque el niño tiene una cabeza grande. También se pueden presentar por el uso de instrumentos como el forceps y el vacuum, o se presentan, como ya hemos mencionado, cuando el canal vaginal es muy estrecho y no hemos podido tomar una pelvimetría en este paciente. ¿Qué van a formar? Van a formar una gran colección hemática que se va a resolver dentro de la semana. Dentro de la semana es extensa, es fluctuante, a veces dice que produce dolor. Entonces el niño tiene ese dolor debido a la ruptura de los vasos sanguíneos y que tiene como complicación que prematuramente o precozmente el niño ¿qué va a tener? Va a tener ictericia. Entonces su complicación más frecuente de estos cefalomatomas es la ictericia. Dos cefalomatomas que son bastante peligrosos porque dependerá inclusive de la cantidad de volemia que al momento del nacimiento está recibiendo, o dependerá también de los factores de riesgo cosanguíneos que tiene el recién nacido. Porque si es un niño que tiene, por ejemplo, diferencia de grupos entre los progenitores y él, fácilmente se va a potenciar su ictericia por doble motivo. Uno, por la diferencia grupal, y segundo, por el trauma que ha sufrido en la cabeza, porque recuerden que un glóbulo rojo destruido al final va a formar bilirrubina, y la bilirrubina en exceso que está empieza a hacer que empiece a eliminar. ¿Y por dónde va a eliminar? Va a eliminar por la orina, va a eliminar por las heces fecales, y gran parte de esta bilirrubina se tiene que eliminar por la piel. Y cuando se elimina por la piel, el niño empieza a tener ictericia, que es una patología que, dependiendo si es precoz, dentro de primeras 24 horas de vida, es una ictericia de tipo patológica. Pero si sobrepasa el tercer día, entonces ya no va a ser una ictericia fisiológica, será una ictericia patológica, para lo cual debemos hacer tratamiento. O sea, dentro del primer día, si nosotros observamos la ictericia de este niño que tiene un cefalomatoma, debemos hacer tratamiento, que es la fototerapia intensiva. Luego tenemos el cefalohematoma subaponeurótico. Se presenta, este desgarro del vaso está entre el periósteo y la aponeurosis epicraneal. Se extiende ampliamente y se puede observar desde adelante hasta atrás. Es sumamente grande y se produce por los mismos mecanismos del cefalohematoma subperióstico. Y es también muy fluctuante, es grande y con la diferencia de que aquí se puede secuestrar gran cantidad de sangre de ese producto, de ese recién nacido. Recuerden que la volemia de un recién nacido aproximadamente de 2 kilos es de 80. 80 por 2 son 160. Y si ustedes se fijan aquí, 160 es pues así poquito, que está circulando en todo el organismo del niño. Y cuando se rompe un gran vaso, puede coleccionarse, puede secuestrar casi más de la mitad de sangre en esta región, y por ende el niño se va a descompensar.
que va a tener anemia aguda, va a tener shock y posteriormente ictericia. Seguro que va a ser ictericia precoz, inclusive algunas veces ictericia grave, donde no va a requerir solamente fototerapia, sino va a requerir que se le haga exsanguíneo transfusión. Entonces, dentro de estos dos, este es el más grave, porque este ha secuestrado casi la mitad de su volemia, donde está en la parte de la cabeza, y que ocasiona signos de descompensación hemodinámica, y eso amerita que nosotros debamos infundir sangre, plasma o sangre total, que es lo que está secuestrando, o a veces paquete globular, dependiendo de la disponibilidad. Generalmente en el periodo neonatal solamente se puede pasar plasma, solamente se puede pasar paquete globular, o en algunas eventualidades como en este caso vamos a pasar la totalidad, sangre entera total, porque el niño tras que nace va a tener signos de dificultad respiratoria, va a tener cianosis, va a tener signos de hipoxia debido a una menor cantidad de sangre en el torrente sanguíneo. Entonces rápidamente este niño debe ir a cuidados de posreanimación, quiere decir debe internarse por el antecedente de trauma obstétrico, y el niño se le debe de compensar rápidamente mediante la infusión de soluciones cristaloides o también soluciones de mantenimiento o paquete globular o sangre entera. Entonces este ocasiona mortalidad en el niño cuando no hemos identificado rápidamente la lesión que puede haber producido. Luego tenemos los traumas musculares. ¿Cuáles? Por ejemplo, tenemos la tortícolis congénita del esternocleidomastoideo. Como ustedes están viendo, la tortícolis congénita del esternocleidomastoideo también es un trauma que se presenta al momento del nacimiento. ¿Cómo se identifica? Por una tumoración que va a existir en la parte media de cualquiera de los haces musculares del esternocleidomastoideo. Esta tumoración es indolora. Esta tumoración puede medir desde unos 2 centímetros hasta unos 6 centímetros de diámetro. Generalmente se presenta la tortícolis congénita del esternocleidomastoideo o el hematoma que se presenta en el esternocleidomastoideo debido a los partos podálicos. Cuando no hemos extraído adecuadamente estos partos podálicos, y el recién nacido, ¿qué va a hacer? Va a extender el cuello en la cavidad uterina. Extiende el cuello en la cavidad uterina, y cuando el obstetra está extrayendo la cabeza, jala bruscamente donde va a lesionar el esternocleidomastoidea, se va a desgarrar. En sus haces musculares se desgarra y el niño empieza a tener esta tumoración, que generalmente se observa hacia la segunda semana. ¿Y cómo vamos a identificar nosotros a estos niños que tienen y que perduran hasta el momento de ahora? Personas que más o menos tienen unos 50, 60, 70 años, que caminan en la calle con su cabeza a un lado. Entonces eso es porque ha tenido un trauma obstétrico que se llama hematoma del esternocleidomastoideo. Entonces todas las personas están con la cabeza reclinada hacia el lado lateral derecho, lateral izquierdo, porque es unilateral, no se desgarran ambos haces, sino solo de un lado, y que dificulta hacer los movimientos de girar, de lateralizar la cabeza. Entonces la cabeza de ese niño está empieza hacia la segunda semana, y en esa segunda semana recién la mamá se da cuenta que el niño no mueve la cabecita cuando está despierto. Entonces seguramente la primera semana uno tendría que identificar, pero como no vemos a detalle, porque el bebé está durmiendo y hace pequeños movimientos, entonces uno descubre esto cuando le damos su primer baño. Entonces las mamás debemos ser detallistas cuando estamos bañando al bebé, porque ese es el momento en el que vamos a
realizar la identificación de esta enfermedad. A las 2 semanas, claramente y nítidamente se observa esta desviación de la cabeza hacia el lado del desgarro, pero porque no duele. Entonces el tratamiento para esto será realizar la fisioterapia. La fisioterapia y se habrá resuelto porque no son de todos los haces musculares. Cuando es de todo, ya es irreversible. Entonces el paciente tendremos que hacer una cirugía para reparar esos haces, a veces muy complicado, muy difícil. Entonces, pensando que es un haz muscular, nosotros no le damos la debida importancia, y cuando queremos reparar ya es bien difícil, ya es bien complicado el de realizar el tratamiento. Pero que resuelve también si hemos identificado esta patología. Otro trauma obstétrico que nosotros vamos a observar es la parálisis del nervio facial. La parálisis del nervio facial que se debe a la lesión de este nervio a su salida por el agujero estilomastoideo. La parálisis del nervio facial también se va a deber por el uso de instrumentos al momento de la expulsión del producto. Se debe por la compresión que sufre la cabeza al pasar por el canal vaginal, muy estrecho. Ustedes están entendiendo que la madre tiene que estar preparada, y cuando se presentan, o sea, estamos hablando varias veces de canal estrecho, y eso se debe a que la mamá empieza a pujar prematuramente cuando no ha llegado a los 10 de dilatación. El producto no ha descendido en forma fisiológica y es la mamá la que empieza a pujar. Entonces todo esto tiene sus tiempos fisiológicos y anatómicos. Entonces debe llegar a los 10 de dilatación, debe descender y debe coronar así fisiológicamente tras las contracciones. Pero la mamá, en su desesperación, llega a 10 y empieza a pujar, llega a 9, empieza a pujar, llega a 8, empieza a pujar. Entonces, donde el canal vaginal todavía no está preparado en su periodo de elasticidad y complacencia para que pase el producto. Y como a veces el niño sobreagrava el caso porque tiene cabeza grande, entonces lesiona, o el uso de los instrumentos, o la compresión de las partes laterales de la región parieto-temporal bilateral. Entonces, ¿por qué se va a comprimir? Por el promontorio del canal vaginal. Entonces, el niño nace con esta lesión. Esta lesión, si es solamente al pasar por el canal del parto, esta enfermedad se va a resolver. La comisura se desvía al lado contralateral. El ojo afectado está abierto, tiene apertura en forma pasiva del párpado inferior, lo que amerita el uso de tópicos para ir lubrificando el globo ocular. Tenemos que ir lubrificando. El niño tiene dificultad para la deglución, para la succión, que debería inmediatamente la mamá identificar, pues no identifica. Entonces solamente dice la mamá que él no quiere tomar leche o toma muy poquito, pero revisado el examen, el niño tiene esta parálisis facial. Igual va a resolverse con la fisioterapia, con el apoyo de algunos complementos vitamínicos y algo de corticoide. Entonces siempre se resuelve dentro del lapso de un mes. En el lapso de un mes el niño ya no va a tener ningún problema de parálisis del nervio facial. Entonces son patologías que si hemos podido identificar al momento del nacimiento, sí vamos a ver que vamos a resolver. También pueden haber traumas obstétricos de la parte ósea. ¿Cuáles son los tejidos o los órganos que se pueden lesionar? Puede ser la clavícula, puede ser el húmero, puede ser el fémur. De estos tres, ¿cuál es el más grave? El fémur. ¿Por qué? Al igual que el cefalomatoma subaponeurótico, el fémur va a generar, ¿qué va a generar? Secuestro de gran cantidad de volumen sanguíneo en la región afectada, es decir, en la región del muslo, que amerita que se haga una cirugía reparadora de emergencia. ¿Por qué?
porque también va a producir una descompensación hemodinámica en el recién nacido y que tiene también alta mortalidad si nosotros no estamos identificando esta lesión, que se produce cuando se produce debido a el trauma, debido a las maniobras que podemos hacer por la falta de colaboración de la madre. En partos prolongados quiere decir que hemos sobrepasado las horas de 12 horas, o en partos difíciles, ¿cuáles? Donde la mamá no colabora, la mamá ya ha entrado en cansancio, la mamá no quiere no quiere pujar. Eso es siempre casi lo habitual cuando vamos a observar fractura de fémur. Entonces la mamá no colabora, se mueve en cada contracción, deja de pujar, deja pasar las contracciones. Entonces ella realiza movimientos bruscos en cada contracción y podemos lesionar este hueso, o caso contrario, ella ya no puja. ¿Y quién va a pujar? Va a pujar la persona que está ayudando. Y como ayuda al pujar, y empieza a tomar con las manos, empieza a empujar el fondo uterino, y a veces la presión que ejercemos no es delicada, sino que es intensa y se puede lesionar. No tomamos la precaución de dónde estamos colocando la mano en el fondo uterino, puede ser en esta región, y vamos a producir la fractura del fémur, que necesita cirugía de emergencia. Esta es una patología de emergencia que tenemos que intervenir rápidamente, porque igual que en el cefalomatoma hay secuestro de gran cantidad de volumen sanguíneo. Lo menos habitual es la fractura de húmero, la fractura de húmero, que puede ser en la diáfisis y que puede ser en la epífisis. Se presenta en presentaciones podálicas o en presentaciones pelvianas, o también en presentación cefálica, cuando la madre ha entrado en cansancio. Entonces le ayudamos a extraer el producto, y al presionar, al realizar la maniobra de Christeller, podemos ocasionar nosotros el trauma o la fractura del húmero. También se puede fracturar, así como están viendo, de la diáfisis o de la epífisis, se puede fracturar. ¿Debido a qué? Debido a la extensión de los brazos en la cavidad uterina. Entonces hemos mencionado que el producto tiene que salir haciendo un círculo, pero lamentablemente no hace. Entonces nosotros no le ayudamos porque no estamos sabiendo cómo es la técnica de extracción del producto. Por eso tendríamos que estudiar esta parte más y saber en qué momento vamos a producir alguna lesión si no estamos haciendo. Entonces cada presentación tiene sus pasos de cómo va a salir de la cavidad uterina. Entonces se presenta, y también es fácil porque recuerden que es tejido cartilaginoso en su gran mayoría y tejido óseo, pero que recién se ha formado. Entonces fácil de colocar una venda para inmovilizar, y se habrá resuelto dentro del lapso de los primeros meses. Lo habitual es observar una fractura de clavícula. La fractura de clavícula también se presenta en presentaciones podálicas. También se va a presentar en las presentaciones podálicas. Se presenta también cuando el niño no gira en su eje para salir, y las regiones acromiales de ambos, las zonas acromiales de ambas clavículas bajan rectas, y como se supone que tienen que ir girando, entonces en algún momento tienen que desnivelarse las clavículas, pero no, mantienen una relación biacromial las dos, tanto derecha como izquierda, y como pasan por un canal estrecho, entonces alguna de ellas tiene que complacerse, y en eso se fractura. Y pueden haber dos tipos de fracturas, unas en tallo verde y otras fracturas completas. Las de tallo verde son las más frecuentes, son asintomáticas, no requieren ningún tipo de tratamiento, no producen impotencia funcional, no producen absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el tejido óseo, como está recién formado y tiene gran parte cartílago más,
a veces ni siquiera molesta cuando tenemos una lesión, a la que se denomina fractura en tallo verde o una fisura, y que automáticamente, sin que medie ningún tipo de tratamiento o medie ningún tipo de medicación, el paciente empieza a formar el callo óseo hacia el 7º día. Entonces, ni siquiera nos hemos dado cuenta que el niño ha presentado una fractura de la clavícula. Entonces, cuando nace, nosotros tenemos que ir revisando, pero puede suceder la segunda parte, que se presente una fractura completa. Y cuando realizamos el examen, ¿qué va a pasar? Que vamos a sentir un pequeño cliqueo, que es el signo de la tecla. El signo de la tecla porque hay fractura con cabos sueltos y que crepita. A eso se denomina el signo de la tecla. En este periodo de la vida del niño no requiere que coloquemos un vendaje específico, como por ejemplo el vendaje en 8 de guarismo. No necesita. ¿Qué nomás necesita? Necesita una inmovilización simple, porque el niño tiene impotencia funcional, no mueve el lado afectado, no mueve. Parece que duele porque a veces llora, pero no es un llanto excesivo, sino es un llanto leve, que se confunde con los periodos de hambre, de frío o de dolor. Entonces no es muy marcada la signo-sintomatología de esta patología. Y se resuelve también con ese vendaje simple que nosotros vamos a hacer hasta la 3ª semana. Entonces, dentro del primer mes, el niño ya está tranquilo. Entonces, si tiene impotencia funcional de este miembro afectado, también vamos en ese miembro afectado poder no encontrar un moro asimétrico, un reflejo de moro asimétrico, o también podemos encontrar en este segmento afectado disminución de los reflejos osteotendinosos por el dolor que presenta ese niño. Otra patología, otro trauma obstétrico muy frecuente y que si no se ha identificado, la mayoría de estos traumas a veces pasan desapercibidos porque son leves y para la mamá piensan que son posiciones que el niño ha adquirido al momento del nacimiento o que estuvo así en la cavidad uterina. Uno es la parálisis del plexo braquial. Ustedes ven, yo sé que ven personas mayores, ¿cómo? Que caminan con el extremo superior cualquiera, derecho o izquierdo, bien juntito a su cuerpo, con su cuello un poco rígido, un poquito desviado hacia el lado que tiene el miembro superior totalmente junto a su cuerpo, bien pegadito a su cuerpo, pero su mano se dirige así, está así, para atrás, con flexión y así, dirigido hacia atrás, como si fuera una posición de bailarina, como las bailarinas de ballet. Entonces, esta posición. O también vemos a personas ya así adultas con la mano en garra, sí, en esta posición, en la calle. Hay personas, deben haber unas 2 o 3 mayores ya que tienen esta misma posición. ¿Qué serán? Esas son lesiones del plexo braquial. Y las lesiones del plexo braquial se presentan en 2 modalidades. Uno, que es la parálisis superior o de Erbs-Duchenne. Esta que ustedes ven que ese niño tiene totalmente el segmento afectado superior pegado a su cuerpo y su mano con flexión hacia afuera. Se dirige así. Entonces parecería que fuera una bailarina de ballet que está en esa posición. En cambio, tenemos la segunda parte, que es la parálisis braquial inferior o la de Klumpke. Esta, que es donde el niño tiene la mano en garra. Esta es la patología tal vez la más frecuente y que a veces ni siquiera nos hemos podido dar cuenta que el niño tiene, y ya cuando ya todo ya está totalmente consolidado, recién nos empezamos a dar cuenta de lo que el niño tiene. Entonces, por eso que se hace un examen semiológico para tratar de identificar todos los problemas que va a tener,
Entonces ya sabemos que tenemos que tomar reflejos, que tenemos que ver la posición, la actitud que tiene. En solo ver la actitud, nosotros podemos identificar todo lo que nos estamos hablando de trauma obstétrico. La parálisis del plexo braquial se presenta ante niños que tienen partos prolongados, partos difíciles. Ya sabemos a qué llamamos parto difícil, cuando la madre no colabora. O sea, hay madres que ustedes van a ver que absolutamente no hacen nada, más bien ocasionan problemas por la falta de educación durante el momento de ¿qué? Durante el momento de la expulsión del producto. Entonces, en 2 pujos tiene que salir para evitar cualquier lesión, pero estamos ahí 10, 15 veces, señora, puje y nunca de pujar. O los niños son grandes, entonces nadie dijo, nadie revisó, porque siempre la madre antes del trabajo de parto, antes cuando en sus periodos incipientes del trabajo de parto, por norma, inclusive por cuestiones legales, siempre debe tener una ecografía, siempre. Porque actualmente la parte débil, la parte donde ganan los abogados, ¿dónde es? En la parte médica, porque el médico hace, pero no escribe, entonces flojo de naturaleza, entonces más hace que lo que escribe. Entonces todo hay que detallar y hay que escribir, hay que describir lo que estamos haciendo, y si hay algún problema entonces estará registrado, pero como somos flojos, difícil de que podamos escribir, entonces ahí nos agarra la parte legal y es ya su mina de oro los médicos para los abogados, porque ya saben que no escriben. Entonces acuérdense, todo lo que ustedes hagan tienen que ir escribiendo. Los niños que tienen asfixia durante el periodo de trabajo de parto, al que llamamos sufrimiento fetal, al nacimiento tendrá asfixia. Como está en asfixia ya ese producto, entonces nosotros hay que extraer al producto. En la actualidad no tenemos instrumentos vacuum ni force para hacer, además que ni sabemos cómo se utiliza actualmente, porque habían algunos obstetras expertos en el uso de esto y que lamentablemente se han muerto sin enseñar a alguien hasta en la actualidad. Sabemos en la teoría, pero no sabemos en la práctica, porque la práctica es muy diferente a la teoría. En las presentaciones pelvianas, cuando el niño abre las extremidades superiores en la cavidad uterina. Entonces, y así nosotros vamos traccionando y lesionamos el plexo braquial. Vamos a lesionar las raíces nerviosas desde C5 hasta T1. La parálisis de Herb-Duchenne o parálisis superior es porque se lesiona desde C5 hasta C6. La parálisis inferior o lo de Klumpke se lesiona C7 y C1. ¿Qué es la parálisis de Herb-Duchenne? La parálisis de Herb-Duchenne es cuando el niño tiene esta posición. Y ustedes fácilmente van a identificar. Es cuando el niño tiene el brazo en aducción, en rotación interna, con extensión del codo y pronación del antebrazo más flexión de la muñeca. ¿Por qué? Porque se han roto las fibras nerviosas y se han paralizado el deltoides, el el infraespinoso, el redondo menor, el bíceps braquial y el coracobraquial. Estos músculos se han paralizado de manera que el niño va a tener esta posición. Y en esta posición el niño va a tener ¿qué? Moro ausente, reflejos bicipital y radial ausente. ¿Requiere tratamiento? Sí, requiere tratamiento cuando hemos identificado en los primeros 2 meses de vida. Después el tratamiento ya será complicado y será muy difícil el de realizar en el recién nacido. Entonces, la mamá le mira al niño y está sentadito y no se mueve, entonces para ella está bien. Entonces el niño tiene que ir moviendo todas las extremidades para nosotros poder saber que estamos en la normalidad. Entonces recuerden que cuando la mamá ha tenido al bebé, ella tiene que estar 45 días al lado del bebé. ¿Para qué? Para que su organismo vuelva a su posición anatómica y fisiológica antes de embarazarse, y eso requiere 45 días.
Pero aparte, los 45 días no es para que esté cocinando, lavando, planchando o haciendo sus quehaceres o saliendo a la calle. Los 45 días es para que esta mamá primero se reponga a ella desde esos dos puntos de vista. Y segundo, identifique todo lo que estamos diciendo. O sea, ella no es médico, pero ella sí va a saber que si su hijo no le mira bien, tiene que avisarle al doctor. Que si su hijo no levanta bien el codo, también tiene que avisar al doctor. Y si su hijo no agarra o no toma, no mueve las manos en equilibrio, también tiene que avisar. Entonces, ¿quién es la que identifica estas enfermedades? La mamá. Y a veces la mamá dice, ¿usted no se dio cuenta? No, doctora, estaba así nomás. Entonces, el así nomás quiere decir que la mamá le ha puesto poco interés a este periodo de la vida del niño. Luego tenemos la parálisis de Klumpke. La parálisis de Klumpke quiere decir que el niño va a tener una mano en forma de garra, así, mano en forma de garra, donde estarán en parálisis los músculos intrínsecos de la mano, los flexores de la muñeca y de los dedos. Ellos se van a paralizar, ocasionando flexión y supinación del antebrazo, o sea, como pidiendo limosna. Se extiende la muñeca, hay una hiperextensión de las articulaciones y la flexión de las últimas. De la flexión de las últimas, entonces el niño tiene esta mano en garra. ¿Qué reflejos se van a anular? El reflejo de prensión palmar va a estar ausente, pero los reflejos tendinosos profundos van a estar intactos. Si nosotros, por ejemplo, tomamos el reflejo bicipital, tomamos el reflejo acromial, van a estar presentes, pero los que no van a estar presentes son los que están en la mano. ¿Cuáles? ¿Qué reflejos están presentes? Que debemos evaluar el reflejo de prensión palmar. Entonces, este está ausente. Y el niño puede asociarse a una ptosis palpebral. Al nacimiento, el niño tiene una ptosis palpebral. El párpado está caído. Luego tiene que las pupilas, una se nota más grande y la otra más pequeña. Y además tiene un ojo hundido, que se llama síndrome de Horner, que a veces se acompaña esta parálisis inferior con el síndrome de Horner más, que son lesiones traumáticas, pero que el síndrome de Horner es una malformación congénita que puede acompañar a la parálisis inferior de ese recién nacido. El tratamiento que vamos a tener que hacer, la lesión siempre va a ser unilateral, o sea, de un brazo, de un segmento superior afectado. La lesión y va a generar que el niño no pueda movilizar, que los reflejos se alteren y que presente un moro asimétrico. Cuando hay afectación de superior, es el brazo que se va a colocar en rotación interna. Y cuando es inferior, es el antebrazo que se va a colocar en extensión y en pronación. Entonces, fácil de identificar cuál de estas lesiones tiene ese recién nacido. ¿Cuál de los dos tipos de parálisis tiene? Tratamiento, la inmovilización del miembro afectado siempre y cuando hayamos identificado en la primera semana. Si no identificamos en la primera semana, después ya es difícil la reparación, la movilización del segmento. Debemos colocar férulas de gasa nada más para evitar las contracturas y las atrofias. Debemos colocar eso y probablemente mejoremos con el tiempo. Pero después, si hemos sobrepasado la primera semana, entonces queda como secuela en ese recién nacido. ¿Por qué no utilizamos otro tipo de tratamiento más enérgico y más rígido? Porque recuerden que es un tejido que acaba de formarse, es un tejido que está blando, es un tejido cartilaginoso. Entonces vamos a producir lesiones de los tejidos blandos, vamos a producir las contracturas o vicios de posición en ese recién nacido. Vamos a ocasionar nosotros luxaciones o subluxaciones cuando estamos ferulizando con férulas más enérgicas como ser la de yeso. Entonces esas no vamos a utilizar en el periodo neonatal. Hacemos nomás fisioterapia, hacemos una cirugía reparadora simple
en colaboración con el traumatólogo y habrá resuelto. Pero si no, el niño tiene su secuela de por vida. Estos traumas obstétricos del sistema nervioso central generalmente se van a presentar debido, uno, en los prematuros. Ya hemos dicho que el prematuro es propenso a todas las enfermedades que puedan ustedes conocer. ¿Por qué? Porque al pasar por el canal del parto, a veces es mejor que un prematuro nazca por vía cesárea que por vía vaginal. ¿Por qué? Porque por vía vaginal, como el tejido óseo de la cabeza es sumamente complaciente, es sumamente muy blando, entonces al comprimir se lesiona la matriz ependimal y fácilmente se rompe y se producen las hemorragias. Hemorragia subdural, que es la más grave, la hemorragia cerebelosa, que es la poco frecuente, la hemorragia epidural, que requiere cirugía inmediata, la hemorragia intracraneal y la hemorragia subaracnoidea, que requieren tratamiento expectante. Y sus síntomas al nacimiento van a ser desde nada hasta completamente visibles, que periodos de apnea, periodos de cianosis, temblores, hasta llegar a las convulsiones. Y entonces rápidamente debemos tomar una ecografía o una tomografía para ver qué tipo de lesión es. O sea, esto yo les digo así a grandes rasgos porque ustedes lo van a llevar en neurología a gran detalle. Entonces, la más grave en el periodo neonatal es la hemorragia subdural, la que requiere cirugía. Finalmente, tenemos traumas obstétricos de órganos internos, cuando son partos difíciles, cuando no colabora la mamá o cuando estamos haciendo maniobras de expulsión del producto, como es la maniobra de Christeler. El obstetra o la persona que está al lado colaborando con el obstetra ayuda a pujar. Entonces, esa es la persona que está pujando. ¿Qué hace? Coloca las dos manos, así como les estoy mostrando, y empuja el fondo uterino. Pero tiene que empujar con tal presión que tiene que vencer primero la fuerza de la cavidad uterina y luego empujar para que el producto, sea el que abra el canal vaginal. Entonces ustedes entienden que la fuerza que ejerce esa persona que está pujando es intensa. Entonces ustedes van a ver, eso se llama maniobra de Christeler. Y esta maniobra puede lesionar, puede ocasionar la muerte del recién nacido. Entonces tenemos que hacer la maniobra de Leopold para saber en qué posición está el niño, para nosotros ir suavemente empujando y por fuera del cuerpo del niño empujar. Pero a veces no, en la desesperación, porque ya sabemos, madre e hijo se pueden morir si no puja. Entonces empieza a pujar la persona que está ayudando y no toma la precaución de cómo, es como si estuviese agarrando el cuerpo del recién nacido y va jalando para que salga. ¿Y qué lesiona? ¿O qué lesiona? Se lesiona la cápsula del hígado, se rompe el vaso y se rompen las glándulas suprarrenales. Patologías que van a generar gran compromiso del estado general, con signos de anemia, con signos de shock, con signos de dificultad respiratoria, con signos de cianosis, que requiere inmediatamente la compensación. Ustedes están aprendiendo que cuando un niño está crítico, lo primero que tenemos que hacer es que compensación hemodinámica, es decir, tiene que estar sus signos vitales estables para recién realizarle una tomografía, recién realizar un laboratorio. De inmediato, ¿qué urge? Porque está sangrando, o en partos difíciles donde haya placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, rotura uterina. Entonces, ¿qué amerita? Compensación hemodinámica de ambos lados. Entonces, el paciente tiene que estar compensado. Vamos compensando, vamos viendo lo que está saliendo, entonces vamos devolviendo lo que le está faltando. Y en el transcurrir de las horas que pasa, entonces vamos complementando nuestros exámenes laboratoriales e imagenológicos para saber cuál es el órgano que se ha afectado y hacer la reparación. Recuerden que si se ha roto el vaso, incompatible con la vida, no vamos a poder colocar otro vaso. Igual las glándulas suprarrenales,
dicen que el hígado se regenera cuando no es grande en el periodo neonatal y en el periodo pediátrico. Hemos tenido experiencia, se regenera ad integrum en forma espontánea. El hígado es el único, el resto difícil de sustituir, difícil de trasplantar, que hasta ahora no hemos visto, pero que esto generalmente es porque alguien ayudó a la mamá, o la madre ha sufrido un accidente, o la madre ha sufrido algún trauma físico donde ha producido lesiones o desgarros de estos órganos importantes. Entonces, esto es lo más grave que podemos encontrar en el paciente neonatal. Y ustedes se dan cuenta que todas estas son patologías que se van a presentar al momento en el periodo de trabajo de parto, en el periodo del trabajo expulsivo y al nacimiento. Si nosotros estamos entendiendo que todas estas patologías es por negligencia médica, si no hemos sabido qué hacer, por eso digo que la mina de oro de todos los abogados es el ginecobstetra y el neonatólogo. Cuando todo esto se podía haber evitado haciendo un buen seguimiento del embarazo, realizando los controles prenatales que mínimo deben ser 5 y que deben empezar hacia el tercer mes de vida, lo ideal que deben empezar hacia el tercer mes de vida. Luego que se deben pesquisar precozmente los factores de riesgo. Todos los factores de riesgo son considerados muy importantes porque no solo incidirán en la madre, sino inciden grandemente en el producto, en el embrión, en el feto y en el recién nacido. Entonces, con esto habríamos terminado lo que es traumas obstétricos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Para que yo luego les diga algo que es importante. Doctora, buen día. Buen día. La maniobra de Crystal LED se sigue haciendo, doctora, por las contraindicaciones que tiene. En estas semanas que nosotros estamos yendo al gineco, como hemos trabajado ahí, tenemos facilidad de entrar, entonces vemos que todavía se hace. Esto no es una maniobra que ya está contraindicada, que ya no se hace porque en la desesperación uno no ve qué está tocando. Dice cabeza, pero por ahí no es cabeza, es región glútea. Entonces no podemos a veces por los guantes y por la doble seguridad que hoy tenemos, entonces está contraindicado. Pero ustedes en su diario vivir, cuando sean internos, van a ver que se sigue haciendo, a pesar de estar contraindicada. ¿Qué tenemos? No tenemos el conocimiento de versiones externas, maniobras de versiones externas. No podemos realizar. Tenemos en nuestra cabeza que cómo debe hacer, pero llegado el momento, a veces resolvemos con maniobras de versión externa, maniobras de versión interna, pero no logramos hacer lo que tendría que ser. En lo que queremos hacer maniobras de versión externa, versión interna para mejorar la presentación, el paciente y la mamá se mueren. Siempre se han muerto porque no hemos logrado. Entonces, ante los casos de riesgo, de falta de colaboración, uno ya ve, ¿no? Conforme hace el control, ve qué calidad de madre es, que si nos va a ayudar o nos va a hacer una barbaridad. Entonces, ante la barbaridad, mejor ahora que se opta la cesárea, porque ya se pone dilatación estacionaria, falta de colaboración de la madre, factores de riesgo como ruptura de membranas, trabajo de parto prolongado. Entonces, todos esos son factores que dicen cirugía de emergencia. Entonces, poner eso a arriesgarnos tanto, porque fácilmente el médico es llevado a detención cuando hay esto, porque la ley le ampara tanto a la madre como al producto. Recuerden, es lo mismo, ¿no es cierto? Cuando las trabajadoras domésticas denuncian donde ha trabajado, a las personas donde estaba trabajando, por más que no tenga la razón, ¿quién gana? Gana la trabajadora, por sus condiciones, ¿no? Por todas sus condiciones que le ampara la ley, ciegamente. Entonces, ella no hacía, no estaba igual va. O sea, en medicina también sucede lo mismo.
¿Por qué no he anotado si usted sabía que no iba a ser? Porque la mamá no pujó, ¿no? Entonces tenía que salvar al bebé. Entonces, ¿y por qué no le ha enseñado a pujar? Entonces, así, es una cosa de ir y venir y venir. Y por eso es que mejor cesárea. Para evitar esos conflictos, rápidamente se saca la cesárea y hay muchos factores para justificar. Entonces, pocas veces ustedes van a poder observar partos. Al mes son, digamos, 200 cesáreas. ¿Y cuántos partos? 10. Y años antes era todo lo contrario. Eran 200 partos y 10 cesáreas. Ahora se ha revertido precisamente por eso. Porque yo seguro que de aquí a todas las chicas que están en esta plataforma, cuando sean mamás, se van a acordar de mí, van a hacer lo mismo que yo les estoy diciendo. Que debe colaborar, no va a colaborar. Que debe estar tranquila, va a estar histérica. Entonces, que debe pujar, no sabe cómo tiene que pujar. Ese es el problema. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno. Sí, doctora, buenos días. Quería preguntar, en caso de que la madre no haya pujado, no nos haya colaborado al pujar y hayamos ocasionado una fractura, ¿podemos empezar, o sea, nos pueden empezar un proceso legal? Sí, ¿O es, ah, sí, no se espera, nadie espera. Por eso hay una trabajadora social en los hospitales, hay un abogado, hay un defensor, creo, ahora, un defensor de la niñez, y automáticamente va, revisa y ve qué le ha pasado y al día siguiente ya está la policía al lado. Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Jóvenes, el día viernes es su examen, el día viernes. Entonces darán de infecciones respiratorias altas, infecciones respiratorias bajas, asma, tuberculosis, infección urinaria, meningitis, perinatología, asfixia y trauma obstétrico. Todo eso van a dar en plataforma. Pongan sus pantallas activas, jóvenes. Quiero decirle, ¿dónde está Freddy? Freddy, Presente, doctora. ¿dónde está? Ponga Aquí pantalla. estoy. Sí, activo mi cámara, pero mi cámara está desconfigurada y no se activa. Ya. Yo particularmente soy una persona muy diferente al resto de los docentes. Tengo una educación bastante diferente con todas las personas. Es porque así mis padres me han criado. Soy sumamente recta en todo. Y soy sumamente quisquillosa en todo. Y soy súper activa en todo. En todo. O sea, no puedo estar parada, no puedo estar... Sí me echo un rato porque mi esposo me dice, ya, calma, tranquila, échate, descansa. Pero jamás me van a ver a mí ahí sin hacer nada y haciendo barbaridades. Yo no soy de las personas que ya... Yo solo dejo pasar, ¿no? No pido explicación, ni tampoco la doy cuando escucho. Bueno, si lo piensan así bien y si no también. Si no ha salido de mi boca es porque cada uno forma su propio concepto de lo que quiere ser. Yo he hablado con las autoridades y ellos han tenido una respuesta y yo también tengo mi respuesta. Le comentaba al doctor Espada que ya le he estudiado la plataforma por todo lado y no me pueden engañar bajo ninguna circunstancia. Y he dejado a ustedes. Ustedes pueden tener una nota de 35 como pueden tener una nota de 0. ¿Quién les coloca? Ustedes. Yo soy la que transcribo la nota que ustedes están colocando. Ayer he elevado sus notas y a algunos les he aumentado. Al grupo de... ¿Cuál fue el grupo que me pasó el grupo que me pasó el rotafolio de alimentación complementaria? Yo no me agarro con ningún alumno, ni es mi característica, porque yo soy madre y también mis hijos son médicos, entonces no estoy en ese afán de destruir al alumno.
no es mi característica ni nunca lo va a ser. Pero yo estoy muy decepcionada de ustedes porque cada día les voy preguntando y nada de responder. Y comentábamos con otro docente, doctora, mi alumno tiene 34, me dice. Y yo le he puesto la nota que se ha sacado, me dice. Pero le pregunto qué es la frecuencia respiratoria y no me contesta. Doctor, sucede lo mismo con mis alumnos, no me contestan. Todos los días reniego. Bueno, ya no reniego, me tomo mi tranquilizante y listo, le digo, porque tengo mucha actividad laboral en el consultorio y para mí renegar hay más, ya es más renegar desde en la mañanita y es difícil. Pero les quiero decir, les quiero advertir, ustedes van a entrar el día viernes al examen, van a tener ya el tiempo, ya no les vamos a dar más tiempo porque seguro que van a copiar, estamos seguros, ustedes y yo sabemos que van a copiar, pero les vamos a dar menos tiempo para que copien. ¿Por qué? Porque ustedes nos están enseñando a cómo debemos actuar en la virtualidad y yo también pienso que al año igual vamos a seguir en la virtualidad, o sea, no vamos a salir de nuestras casas, solo salimos a grabar los videos o salimos un día al mercado y nada más, después ya no salimos, entonces todo está quedando ya obsoleto. Les quiero recomendar, jóvenes, cuando ustedes entran a la plataforma, ya lo he comprobado con las veces que han dado examen y con las veces que yo les hago dar intencionalmente el examen para ver qué es su conducta frente al campus. Tengo que ver un ID, un número de conexión al eCampus, otro número de conexión a mi plataforma y el otro de conexión a su dispositivo, sea celular, sea computadora, sea tablet, lo que sea. Encuentro un número más, así les estoy diciendo, queda anulado el examen sin previo aviso a ninguno de ustedes. Y yo le he dicho al doctor Espada, doctor, yo tengo mi sustento legal para anular así y llevarles a la vía legal al alumno. ¿Por qué? Porque lo he hecho examinar con 3 informáticos y hemos practicado con los 3 informáticos lo que ha pasado. Entonces yo les quiero advertir, jóvenes, a mí no me gustaría llegar a ese punto donde les estoy advirtiendo lo que pasa. Es evidente que algunos celulares se vinculan y es evidente que ustedes tienen que tener las previsiones de que van a dar examen, pues entonces colocarán su celular en modo avión para que cuando yo alguna vez he pasado clases en mi celular y ha sido un fracaso total porque cada rato me llaman, entonces se cortaba, tenía que volver a ingresar, entonces malo. Entonces coloquen en modo avión para que nadie les llame, nadie les mande mensajes y nadie se salga. En el momento en que ustedes se salen de este dispositivo, automáticamente la plataforma abre otra ventana. Entonces, como está abriendo otra ventana, se supone que yo voy a pensar que ustedes están haciendo chancho. Y les estoy diciendo. Y estoy sabiendo que ustedes sí están leyendo de su cuaderno. Sí he visto gente cómo están haciendo. O sea, ¿cómo haces tu examen? Así, doctora, un panel de hojitas. ¿Y cuál es el tema? Este es el tema. Bueno, ya. ¿Qué vamos a hacer? Aprenderemos con el tiempo. Yo entiendo que es el momento, pero ustedes están engañando. Acuérdense que para hacer la residencia deben leer de 10 a 12 horas. Mis hijos leen 10 horas cada día. Pues ellos tienen solamente para levantarse, para comer, para hacer sus ejercicios, para distraerse un momento y nada más. Después no se pueden levantar, porque es así mi carácter. Entonces tienen que leer. Ahora me están engañando, no me están engañando a mí, ustedes están engañando. Cuando tengan que hacer para la residencia estudiar, ¿qué van a hacer? No va a haber contenido que esté en la cabeza porque no están aprovechando este momento. Aprovechen, lean. Yo como madre les estoy diciendo, van a sufrir cuando tengan que entrar a la residencia. ¿Se acuerdan que hace 2 años o 3 años han dado en Bolivia exámenes? ¿Y quiénes han entrado? Han entrado los cubanos. Ni siquiera han aprobado el examen. Han sacado 2, 3 y han entrado a la residencia. ¿Es justo? No es justo, ¿no es cierto?
han entrado y al resto de todos los bolivianos los han anulado. Porque yo veo a los alumnos cómo sufren y si no, y para ir al exterior tienen que tener mucho dinero y en estas épocas está bien complicado y está bien difícil. Entonces lean. Entonces tengo que ver 3 IDs en su examen, nada más. Yo lo primero que hago, no veo su nota, veo cómo han entrado, veo los cliqueos que han hecho. Ahora, si digamos no sé una pregunta, pasaré y no perderé mi tiempo. Y me anotaré en una hojita qué pregunta me falta para que no me olvide. Y luego recién hago y resuelvo mi examen. Entonces, van a dar de todo eso, tengan su calculadora a mano, tengan un lápiz, un borrador o una hoja disponible para que puedan hacer. Eso quería decirles, jóvenes. ¿Preguntas? Doctora, entonces, ¿cuánto tiempo va a durar el examen? Depende cuántas preguntas haga. Les voy a poner, estamos en el tema número, a ver, para que no me digan, va a estar cerrada toda la plataforma, solamente va a estar aperturado el que dice examen, más o menos el tema 19 por ahí va a estar. Entonces va a decir, les voy a mandar una imagen para que no estén cliqueando en nada. Entonces, se supone que me tienen que obedecer, ¿no es cierto? Les estoy diciendo, no cliquear. Ustedes cliquean, aperturan el eCampus, aperturan el internet en segunda pantalla, en tercera, en cuarta, se ve pues jóvenes todo eso. ¿Y qué voy a decir? Que ustedes están santos ahí viendo solo el examen, ¿no? Se ve todos los IDs, se ve todo lo que ustedes están haciendo. Entonces, en mi computadora veo todo eso. Y gracias a mí todos los docentes han aprendido cómo se debe vigilar al alumno. Entonces, porque yo ya le he escudriñado por todo lado a la computadora y me he hecho asesorar con 3 técnicos informáticos. Hemos hecho los exámenes con ellos y evidentemente sale, todo lo que hacemos sale. Ya, entonces nos vemos a las 8 en punto porque ustedes no tienen examen. Va a tratar de ser, o sea, hablo lo mismo con ustedes, tal vez un poco menos, un poco más, con nosotros, pero siempre digo el mismo contenido para ambos, entonces no va a haber ningún problema. ¿Ya? A las 8 en punto el día viernes. Está bien, doctora. Hasta luego, doctora. Para Luego, que... Ay, se colgó mi... dígame. Hasta la otra. Doctora, ¿puede subirlo antes el examen con tiempo para que no estemos cliqueando de todos modos en el campus y así, Ya, como no, pasó en el primer parcial? ya, pero ustedes, si no ven examen, quietitos quédense, pues ¿para qué están buscando? Van a encontrar nomás, seguro les voy a decir lo que tienen que hacer. No hay necesidad que se desesperen porque no va a pasar de la hora el examen. Ya, ¿Ya? doctora. Hasta Gracias. luego, hasta luego.